Buenas noches, hermanos, los acompañamos con el himno. Buenas noches, hermanos, los acompañamos con el himno 190. Tiene cerrado el micrófono, hermano José Neiza. Buenas noches, hermano Josué, ¿cómo está usted? Amén. Amén, hermano. Y si no, que estaba diciendo que pido disculpas porque el audio no se escuchó muy bien, el video, pero disfrutamos al Señor a pesar de las dificultades técnicas. Amén, hermanitos. Bueno, mi hermano, muy buenas noches. Le damos gracias por su disposición con este tema maravilloso que vamos a comenzar hoy, de la cruz de Jesucristo, ¿cierto, hermano? La cruz de Cristo, el mensaje 11, ¿sí, hermano? Hoy comenzamos el mensaje 11, la cruz de Cristo, ¿cierto, santo? Amén. Tranquilo, mi hermano, no te preocupes. Entonces pongamos a grabar para la historia y para pasarlo por Radio Recobro, hermanitos. Recording in progress. Adelante, mi hermanito. Ya tiene todo usted nuestra atención, santo.
Así que, hablando acerca de la muerte del Señor o de la cruz de Cristo, debemos considerar que es algo que nos benefició a nosotros, ¿verdad? Estaba platicando con un hermano que es un cliente. Le digo, mira hermano, está esta situación y esta otra situación, entonces estábamos negociando un trabajo. Entonces le digo, mira, si lo hacemos de esta manera, te puedo hacer un descuento y esto y lo otro, eso te beneficia. Entonces ese descuento al cliente le beneficiaba, entonces iba a pagar menos, ese es el asunto. Pues cuando nosotros escuchamos y hablamos y pensemos en la muerte del Señor, es algo que a nosotros nos conviene, nos convino, ¿verdad? Es algo que a nosotros, pues eso, ¿verdad? Nos facilitó muchas cosas, ¿verdad? Así que la muerte de Cristo es algo maravilloso, por un lado, y pues sería por el lado principal o lo inicial relacionado con la cruz y la muerte del Señor, es que por medio de su muerte se efectuó la redención eterna para nosotros. Entonces eso es lo primero que debemos considerar en cuanto a la muerte del Señor. Cuando el Señor Jesús murió, cuando Él expiró, por ser alguien tan santo y tan puro, porque eso era el Señor y eso es el Señor, solamente semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, su muerte afectó el universo. Cumplió los requisitos que exigía la ley, que en el Antiguo Testamento mandaba cómo debía ser el animalito que iban a ofrendar, el corderito, la vaca, ¿verdad? Tenía que ser puro, primogénito, esto y lo otro. Entonces el Señor Jesús cumplió esos requisitos que la ley exigía. Eso es la redención. Y al hablar de que la ley exigía, esto nos dice a nosotros que el pago que hizo Jesús con su sangre y su vida misma fue hacia la ley. La ley es la que exigía, la que decía o la que dice la paga del pecado es muerte. Así que el que peca debe morir. Y por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, de ser expresión de Dios, vino el Señor Jesús a morir y su muerte causó la redención. Entonces, los requisitos de su justicia y de la ley, de la santidad y de la gloria de Dios, que son la base de nuestra salvación, fueron cumplidos, fueron satisfechos por la muerte del Señor, por la cruz de Cristo. Así que eso es una cosa muy valiosa y es algo con lo que podemos comenzar. La cruz del Señor, y como les decía al principio, cuando se refiere a la cruz del Señor, no nos referimos a la pieza de madera sobre la cual el Señor fue crucificado, porque en realidad esa pieza de madera no tiene nada, no representa algo para nosotros, sino la muerte misma. Entonces cuando hablamos de la cruz del Señor, nos referimos, cuando el hermano habla aquí de la cruz del Señor, se refiere a la muerte del Señor. Y la muerte del Señor, esa muerte de cruz, fue crucificada, fue profetizada. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era esa maldición de la ley? El que peca, muere. Y nosotros pecamos desde que nacemos. Entonces ya estamos desde ahí destinados a morir bajo esa maldición que el Señor Jesús quiso tomar. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y este asunto este versículo también alude a un versículo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 21:23. Entonces también también se menciona ahí, y es importante que se mencione ahí porque fue predicho, fue profetizado antes, muchos años antes de que esto sucediera. Entonces la palabra madero se refiere a esa cruz. Entonces este asunto de la muerte del Señor no es una muerte azarosa. Azarosa significa por el azar, por una casualidad, el Señor Jesús llegó a la cruz. No, esa muerte fue una muerte planificada, completamente planificada por Dios. Entonces la muerte del Señor, al ser un asunto planificado, no fue un acontecimiento azaroso. Esto nos debe calmar, ¿verdad? Nos debe dar
un poco de, bueno, nos debe llenar de gozo y de paz. Otra vez, no es una muerte de la cual nosotros tengamos que lamentarnos. Pobrecito el Señor, lo mataron. No, Él puso su vida. Él quiso porque esto era parte de ese plan. La muerte del Señor tenía que efectuar la redención, pagar por nosotros. Pagar por nosotros, pero ¿pagar qué? Pagar porque nosotros no participáramos de esa muerte a la cual está destinado todo aquel que peca. Esa es la redención, de eso nos salvó el Señor. A veces pensamos y se dice que el Señor nos salvó de la condenación eterna, del lago de fuego. Claro, eso fue como un resultado de, pero no era tan así mero el objetivo, sino que más bien era satisfacer los requisitos que pedía la ley, la justicia de Dios, la santidad y la gloria. Y esto para ser la base de nuestra salvación. Entonces, la muerte del Señor fue profetizada, lo cual implica o indica que hubo un plan. Hubo un plan desde la eternidad pasada, antes que existiera Génesis 1, antes de que sucediera Génesis 1.1, antes que existiera Juan 1.1, que son principios o inicios diferentes. Muy bien. El siguiente punto nos habla acerca de esta muerte de cruz. Esta muerte de cruz, a pesar de que los judíos en su momento, aún después de que el Señor los alimentó, los sanó y les resolvió un montón de situaciones, al rato estaban pidiendo a ellos que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás. Pero esta ejecución, esta manera de acabar con la existencia de personas, era un método no de los judíos, no del pueblo de Israel, sino era una pena impuesta por el Imperio Romano, el cual pues tenía dominio sobre toda esa área. Dice Juan 19:15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato el gobernador romano les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, el emperador romano. Esto pues se da alrededor de esos acontecimientos previos a la crucifixión del Señor y obedeciendo estos intereses políticos de esta gente, esos intereses de poder sobre el pueblo que alguien como Jesús atentaba contra ese orden establecido. Entonces, esta pena de muerte no era algo judío o algo de Israel. ¿Cómo mataban los judíos por tradición? A pedradas. ¿Se recuerdan cómo dejó de existir Acán y toda su familia por haberse quedado con el botín de Jericó, que eso pertenecía a Dios como primicias? Y cómo querían con aquella mujer que se dijo que era aquella mujer adúltera. Lo que querían ellos era apedrearla. Esa era la forma judía. La forma romana es por medio de este tipo de ejecuciones, por medio de la cruz. Así que también esto nos deja a nosotros ver cómo a través de ese imperio romano quien se estaba oponiendo al Señor era el mismo Satanás. A pesar de esto, la muerte del Señor Jesús estaba planificada. Satanás tenía la idea de acabar con él y detener su obra. Sin embargo, lo que hizo esta muerte de cruz fue liberar la vida increada de Dios contenida en el cuerpo de Jesús. Dígase, y esto fue otra vez a través del Espíritu Santo, ahora como el Espíritu vivificante. Así que hemos visto tres asuntos. Primero, que debemos conocer la muerte de Cristo como algo agradable para nosotros, algo que nos conviene, algo lo cual debemos alegrarnos. Mire, Él pasó por esto por mí en vez mía, por lo tanto estoy agradecida. La muerte del Señor fue profetizada por Dios, lo cual indica que fue planificada. Había pasos que estaba siguiendo el Señor Jesús, porque Él quiere hacer algo. Cuando es algo azaroso, pues algo casual, no implica ninguna estrategia, ningún objetivo.
pero pues, bueno, puesto que es planificada, también nos indica que hay más pasos adelante, que hay más cosas o hay algún objetivo muy claro que persigue Dios a través de este ministerio terrenal del Señor y especialmente por medio de este paso de la muerte. Otro de los asuntos bien impactantes sobre la muerte del Señor fue el tema del horario, de la hora en que el Señor pasó, estuvo agonizando y expiró. También la cantidad que fueron unas 6 horas. Debemos comprender nosotros que el horario, los judíos tradicionalmente lo manejan diferente a nosotros. Si se acuerdan ustedes en el relato de la restauración de la creación, se dice, y fue la tarde y la mañana del siguiente día. Para ellos empieza el día en la tarde. O sea, como a las 6 empieza el día y sigue hasta el otro, y sigue después, ¿verdad? Del amanecer, y sigue hacia el amanecer. Nuestros días empiezan a partir del amanecer, aunque es de las 12 de la noche, pero tienen ese inicio. ¿Sí? Pero para los judíos es diferente. Muy bien. Entonces, eh, lo interesante en este tema del horario es que nos muestra el hermano aquí dice la persecución que el Señor estaba experimentando. En las primeras horas de su muerte, de su agonía, era la humanidad la que lo perseguía, ¿verdad? Los judíos se burlaban, le decían cosas al Señor. Eh, Entonces el castigo que recibió el Señor, si ustedes se dan cuenta, no fue infringido por Dios propiamente, sino fue el mismo hombre. Desde que lo empezaron a golpear, lo empezaron a insultar, lo clavaron y empieza la agonía. La situación que el Padre de alguna manera aplica al Hijo en medio de este proceso ocurre a partir de que el cielo se oscurece, donde el Hijo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento se estaba ejecutando el juicio de la ley. Dios que es tan santo y tan puro, y para ese momento el Señor Jesús tenía sobre él los pecados de la humanidad que existía hasta ese momento, los pecados de la humanidad que iba a existir más hacia adelante en el tiempo, dígase nosotros, y los que van a existir a partir de nuestro fin, es decir, que muramos los que estamos aquí, la gente que siga existiendo mientras el Señor no vuelva. Todos esos pecados, todas esas faltas fueron trasladadas al cuerpo de Cristo. Y esa fue la segunda sección del martirio que el Señor experimentó en su cuerpo. La primera parte, infligido por parte de la misma humanidad, y luego la segunda parte por la ausencia del Padre. Así que entonces en la segunda parte del tiempo de las 6 horas, las 3 primeras relacionadas con el sufrimiento infringido por la misma humanidad, pero las segundas 3 ya estaba el Señor efectuando la redención al sufrir el juicio que estaba establecido por Dios a través de la ley. Así que otro de los aspectos interesantes en cuanto a la cruz de Cristo. Ahora vamos a ver en lo que, si nos da tiempo, vamos a ver 11 cosas, 11, debemos ver para adelante 11 puntos o 11 procesos o algo que el Señor realizó por medio de su muerte en la cruz. Recordemos que el Señor en todo momento trabaja, en todo momento trabajó. Entonces Él estaba sufriendo y estaba trabajando. Ese sufrimiento tenía implicaciones para el Señor, para nosotros, para el mismo universo. Y así en cada uno de los pasos que vamos a ver, eran asuntos que el Señor estaba realizando
en medio de este proceso de morir. Primero, vamos a ver, primero está en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados, refiriéndose a los pecados del hombre en sus obras externas, en su cuerpo sobre el madero. Aquí hay un paréntesis, ¿verdad? Quien llevó él mismo nuestros pecados, voy a saltarme el paréntesis, en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. En este versículo podemos ver nosotros, por lo menos por causa de esta lección, dos asuntos, ¿verdad? Primero, que el Señor llevó nuestros pecados, lo que les comentaba, en ese momento de oscuridad, todos los pecados de la humanidad fueron hacia el Señor. Y el Señor fue juzgado por ello, ¿verdad? Y pagó con su vida. Pero esto tenía como fin de que nosotros, miren, nosotros, quien murió en la cruz fue el Señor, pero nosotros, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús en este primer asunto? Llevó nuestros pecados. Llevó todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos y pasáramos de muerte a vida. Ese es el primer asunto que está en esta lista que debemos considerar. Otra vez, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Y qué se refiere esto de habiendo nosotros muerto? Cuando nosotros recibimos al Señor, en ese mismo instante, la muerte de Cristo se aplicó a nosotros. ¿Sabía usted eso? En ese instante que usted dijo, acepto, recibo, creo, en ese instante el Señor Jesús entró en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, a nuestro espíritu, perdón, y en ese momento, dándonos vida, lo primero que Él hace en nuestro interior es aplicarnos su muerte. ¿Para qué? Para que nosotros pasemos de muerte a vida. Entonces nosotros morimos a los pecados y ahora podemos vivir en justicia. Aleluya. Así que usted no debe recibir esa idea de que, es que yo todavía estoy vivo para el pecado. Mire, yo siento las cosas y me dan deseos. Si su problema es comer, me da deseos de comer. Si su problema es algún vicio y tengo... Hermano y hermana, debemos darnos cuenta y recibir, aceptar y proclamar eso a nosotros mismos al menos, que por medio de la salvación nosotros hemos muerto a los pecados. Y ahora nosotros podemos vivir en justicia. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 2:24. Anote, apunte, ¿verdad? Esto fue en este listado lo primero que el Señor obró en nosotros. Nos mató, digamos, ¿verdad? Nos aplicó su muerte. Nos aplicó su muerte a los pecados. Así que nosotros hacia el pecado y hacia los pecados, ¿cuál es nuestra perspectiva? Morimos. ¿Verdad? Gálatas 2:20 podemos combinar. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Muchos oyen este tipo de afirmaciones, este tipo de versículos y están como cuando yo le iba a pedir permiso a mi papá para salir a algún lado. Ya sé que me va a decir que no, pero de todas maneras le va a preguntar. Entonces vemos estos versículos y decimos, no, yo sí, esto es muy lindo, tal vez más adelante, tal vez sí crezco, tal vez sí maduro, ¿verdad? Tal vez si me ponen de diácono, ahí sí tal vez creo que ahí voy a morir a los pecados. No, ahí dice 1 de Pedro 2:24, a fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Cuándo morimos a los pecados? Cuando fuimos salvos. Se nos aplicó la muerte de Cristo. Ahora podemos vivir en justicia. Nuestra capacidad para poder cumplir eso es la misma vida de Dios en nuestro interior. No menosprecie eso. No se ponga a pensar que usted tiene que calificar para ello. No. De hecho, nosotros no calificamos, ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que no están aquí tampoco. El único que califica es Cristo. Pero Cristo está en usted y está en mí. Cuando lo dejamos surgir a Él, parece que nosotros calificamos, pero en realidad es Él. Vamos a seguir con otro de los puntos. Hechos 9:26. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado
para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y esto es bien curioso, ¿verdad? Porque en el punto anterior habla de los pecados, ¿verdad? A fin de que nosotros, habiendo muerto a los pecados, lo cual indica las acciones, las transgresiones, el hecho de mentir, el hecho de robar, el hecho de tener malos pensamientos, todas esas acciones son pecados. Sin embargo, en Hechos 9:26 se habla acerca del pecado en singular, lo cual se refiere al veneno que nosotros recibimos después de que Adán y Eva cayeron. Entonces el Señor en la cruz resolvió el tema de los pecados. Aleluya, aleluya. De veras, hermano y hermana, le pido que no crea que son cosas que yo digo, sino lo que dice la Escritura. Y ahora en este segundo punto, no solo se refiere al tema de las acciones malas y los pecados, sino al pecado que es el veneno. Cuando Pablo decía que el mal mora en mí, se refiere a ese pecado, a ese veneno, a lo que nos impulsa a nosotros a cometer pecados. Pero ahora ya sabemos, hermano y hermana, ya sabemos esto, el Señor Jesús murió. Y cuando Él murió, resolvió el asunto de los pecados. Y por cuanto Él está en nosotros, esa solución con respecto a los pecados está en usted y está en mí. Así que simplemente debemos acudir al Señor, poner nuestra mente en el Señor, vivir allí. Entonces nuestra realidad cambia. Nuestra realidad cambia. Cuando viene la situación pecaminosa, usted no se ponga a pelear con eso y que va a resistir. No. De las pasiones juveniles uno sale huyendo. Pero cuando estamos en otra realidad, en la realidad de la carne, en la realidad de la mente, usted cree y yo creemos que podemos pelear con eso. Y salir airosos, salir vencedores, cuando el único vencedor entre nosotros es el Señor. Así que el Señor en su muerte resolvió asuntos relacionados con los pecados y asuntos relacionados con el pecado. Hechos 9:26. El Señor Jesús quitó el pecado en nuestra naturaleza interna, el pecado que heredamos por nacimiento, para que fuésemos librados de nuestra naturaleza pecaminosa interior. Es decir, la naturaleza está ahí. Pero el Señor Jesús ya nos dio el antídoto, la solución, para que ya no vivamos presos y esclavos del pecado, sino seamos libres, experimentemos esa libertad, porque el pecado esclaviza, eso es lo que hace, pero nosotros ya hemos sido librados. Hay una ley más fuerte a la ley del pecado de vida. Esta ley es la ley del espíritu de vida. Aleluya. Hay que adherirnos a esa ley, ¿verdad? Hay que adherirnos a esa ley, la ley del espíritu de vida. Otro asunto relacionado con la muerte del Señor. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros malditos, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. Amén. Entonces, en los primeros dos puntos de este listado vimos que el Señor en su muerte llevó nuestros pecados externos. Todo lo que habíamos cometido lo confesamos, y cuando recibimos al Señor, lo que habíamos cometido hasta ese momento fue llevado por Él. Y la maldición que a nosotros nos correspondía, Él la tomó. La maldición que nos correspondía por causa de que nosotros vivimos de una manera caída y vivimos en pecado, Él lo tomó. Entonces, la redención que vimos que operó al principio, el pago hacia la justicia, el pago hacia la ley de Dios, eso hizo que fuéramos nosotros libres de esa muerte segunda, de esa muerte eterna, aleluya,
pero también nos libró de la maldición. Otra forma de verlo es que nos libró de esta maldición que causaba la ley. ¿Cuál es esa maldición? La paga del pecado es muerte. El que peca debe morir. Y nosotros heredamos el pecado, nacemos ya pecadores. Aleluya. Otro asunto, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Quiero que consideremos muy bien este versículo. Otra vez, Romanos 6:6. Sabiendo esto lo sabemos, ¿verdad? Está escrito varias veces en la Biblia, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. Entonces, hermano y hermana, aunque estamos hablando ahora de lo que el Señor logró o realizó mientras iba sufriendo y muriendo, para nosotros son buenas noticias. No recibe la idea de que su viejo hombre debe ser crucificado. Crucifique el viejo hombre. Qué bárbaro usted, qué bárbaro, no sé quién, ¿verdad? Crucifíquelo. ¿Sabe qué? No se baje de la cruz, hombre. A veces parece esto como broma, pero todavía tenemos la idea de que debemos crucificar nuestro viejo hombre. Hay que hacer morir las obras de la carne, eso es algo diferente. Eso es lo que dice, es que nuestra manera de ser debe pasar por la cruz. Nosotros debemos aprender, por eso estamos viendo esta lección, ¿verdad? Aprender a cómo es que debe, qué significa pasar por la cruz, ¿verdad? ¿Qué significa que nuestras actitudes, nuestra manera de ser pasen por la muerte del Señor? En cuanto al servicio en la iglesia, hay momentos que se vuelven tensos, ¿verdad? Y cuando usted caiga en un momento tenso, tenga por seguro que usted está sirviendo en la esfera de lo físico, en la esfera de lo externo. Pero la forma de vivir del viejo hombre ya fue crucificada. Ya fue. Usted debe recibir esto, hermano y hermana. Eso dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, acuérdense usted, esto ya lo habíamos hablado, dice aquí Pablo. Esto ya se lo había dicho. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué razón? Para que el cuerpo de pecado sea anulado. Eso ya tiene que ver con la acción de pecar. Entonces, ¿cómo puedo yo detener esa acción de pecar en mi vida o en mí? ¿Ah? Debo saber eso. Debo recordar eso. ¿Qué debo recordar? Que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Voy a cantar un pequeño fragmento de un himno. ¿Eh? Mi viejo hombre anulado fue, en la cruz con el Señor murió. Solo quisiera que considere lo que está cantando. Otra vez. Mi viejo hombre anulado fue. ¿Cuándo? Ya fue. Su viejo hombre debe anular su viejo hombre. No. Mi viejo hombre ya fue anulado. En la cruz con el Señor murió. Ahora ese viejo hombre lo puede usar. En nada aplicado él será. ¿Por qué? Ya muerto está. Aleluya. Mi nueva persona vive en mí. Siempre brota como un manantial. Fluye caudalosamente aquí. Vida eterna. Aleluya. Ese uno hay que considerarlo y reconsiderarlo. ¿Ah? Si puede alguien poner el número, porque para que yo no lo busque ahorita. Pero estamos hablando de Romanos 6:6, ¿verdad? Esto lo realizó el Señor en la cruz. Entonces juntamos eso, o juntamos lo que hemos visto hasta ahora. El Señor efectuó la redención en la muerte, en la cruz. Pagó pagó a la ley, a la justicia de Dios. También quitó en medio de nosotros el pecado. Oh Señor Jesucristo, tomó la maldición por nosotros. Y ahora en este último punto estamos viendo que Él crucificó nuestro viejo hombre para que entonces nosotros podamos dejar de pecar. Aleluya. Y para que no sirvamos al pecado. Mire, el pecado para nosotros es el esclavista. Nos tiene a nosotros subyugados. Porque si usted se pone a pensar, ¿usted puede dejar de hacer eso? No, no puedo, ¿verdad? Ya le dijeron que no tome café
¿Y qué está tomando? Café. ¿Y por qué? Porque no puedo. Para ¿usted qué es del café? Esclavo. Así es esto. Pero si nosotros empezamos a darnos cuenta, a saber este asunto, estos versículos son para orar, leer, Señor, quiero saber eso que hay que saber. Ahí, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque dice aquí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue. Aleluya. Fue. Y podríamos aún orar, leer solo esta palabra. Fue. Ahí no dice será. O hágalo usted. No, fue. Fue crucificado juntamente con él. Y bueno, en el quinto asunto aquí, el famoso, Gálatas 2:20. Y es famoso porque, miren hermanos y hermanas, perdón, es un versículo al que tenemos, ahí está, ahí 2:51. Mi hombre viejo anulado fue. Aleluya, ese himno hay que orarlo, cantarlo, memorizarlo, recitarlo. Este Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando nosotros recibimos al Señor, en ese momento la muerte de Cristo se nos es aplicada. Filipenses 3, vamos a ver si no está aquí, que no me acuerdo. Filipenses 3, de 9 al 12, dice, y ser hallado en Él. ¿Eso qué quiere decir? Que vea, nosotros tenemos que vernos en Él. Llegar a este punto de darnos cuenta que ahí estamos con Él. En el momento que lo recibimos al Señor, Él entra en nuestro espíritu y empieza a abarcar un poco en nuestra alma, pero poquito. Pero en ese momento, la muerte de Cristo es mi muerte. La resurrección de Cristo también es mi resurrección, pero estamos viendo ahorita la cruz y la muerte. Entonces, hermanos y hermanas, creo que este es uno de los asuntos a los que más hay resistencia. Hermanos, de veras, podemos hablar tal vez hasta de lo financiero. Hermanos, el 10%, el diezmo, y hay unos que se resisten. No, no quiero darle dinero, que esto es del Antiguo Testamento, y empiezan los argumentos. Pero le aseguro que aún con el tema de la ofrenda o el tema de sujetarse, por ejemplo, o ser ajustado, que son temas difíciles de recibir, de aceptar, este es más que todos esos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y estamos muchos de nosotros. No creo, ¿verdad? Tal vez llegaré a estar crucificado. Este era Pablo, no soy yo. Mire ustedes, Pablo, ay Dios, a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, romano de nacimiento. Y yo, mire, no soy esto, no soy. Pero usted, Pablo no es mayor que Cristo. Y usted y yo tenemos a Cristo adentro. Y la palabra dice que cuando le recibimos, lo primero que recibimos es la muerte del Señor. ¿Qué hace la muerte? Mata, ¿verdad? Eso hace la muerte. ¿Qué me está matando? Mi viejo hombre. Aleluya. Aleluya. Esto es como cuando consumimos un medicamento X, ¿verdad? Cualquier medicamento. Cuando usted se toma esta pastilla, lo primero que va a sentir es un poco de sueño. Lo primerito. Y si usted debe comer antes de tomar esta pastilla, porque si no toma la pastilla, si no toma la comida, perdón, lo primero que va a sentir es ardor en el estómago. Entonces, cuando uno toma algo, lo primero, como algunos que toman café y se les quita el sueño, ¿verdad? Y sienten energía, ¿verdad? Y esto y lo otro. Lo primerito que siento es esto. Cuando recibimos al Señor, lo primerito que pasa es que nos aplica su muerte. Aleluya. ¿Para qué sirve que me aplique la muerte? Para que ya no sirva yo como esclavo al pecado. Amén. Así que no solo es una cuestión de no pasar por la segunda muerte, no ir al lago de fuego, sino también que resuelve el asunto de dejar de pecar. Pero hermano, ¿cómo? ¿Verdad? Solo recordándolo, sabiendo esto. Sabiendo esto. ¿Usted lo sabía? No, ahora lo sabe. Lamentablemente nuestra mente es así, no solo algunos que tenemos ya problemas por los años y por las enfermedades que se nos olvidan las cosas. Cuando estaba el hermano José, como dijo, ahorita vamos a ver la lección, no sé qué, dijo yo, acá. Así está en ese ratito, ¿verdad? Ya luego, aquí está el bosquejo, ya lo encontré. Pero es que miren, entrando venía en ese ratito.
Pero así se nos olvida a nosotros. ¿Qué es lo primero que olvidamos? Que con Cristo estamos juntamente crucificados. No se les debe olvidar eso. Eso es algo que debemos saber. Vamos a ver Romanos 6:6 de nuevo. Sabiendo esto, ¿qué debo saber? ¿Qué debe usted saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Así que, ¿qué debe saber usted y yo? ¿Qué debemos saber? ¿Ah? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. Si llegamos a saber eso, hermano y hermana, usted va a vivir en gozo y en paz. Va a dejar de estar atormentado por eso. Es que yo hice, yo dije. Y cuando mires ese asunto enfrente de usted que lo hace caer, y hasta usted, ¡ay, otra vez! No, no, no. Sabiendo esto. Sabiendo esto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gálatas 2:20, con Cristo, ¿cómo estoy? Estoy. Es que, hermano, usted, cuando discutimos, ¿va? Usted ya se bajó de la cruz. Eso no, ni lo diga. Parece broma, pero no lo diga porque confunde a la gente. Lo confunde usted mismo. Y se siente así, ay, de veras me bajé de la cruz. No se puede bajar de la cruz. ¿El Señor Jesús se pudo bajar de la cruz? Lo bajaron. La cruz es para estar ahí, para morir. ¿Ah? Así que sigamos. Quiero ver la hora. Ya pasamos un montón de tiempo. Hermano, nos quedan varios asuntos que, como siempre, nos vamos a detener aquí un momento. Recordemos la lección anterior. Siempre quiero decir esto, a veces se me olvida. Estas lecciones son las lecciones de vida. Estamos en el tomo 1. Nuestro hermano Edgar, cuando está ahí, él siempre nos pone el librito de él. No sé si alguien lo tendrá por ahí, pero hay libros de estos disponibles en la librería. Cómprenlos. Pero para leerlos, ¿verdad? Lean esas lecciones. Y si no puede o no quiere, pues están en internet. Se mete a lsm.org, publicaciones en línea, busca de la A a la Z, en la L, lecciones. Ahí están. Estas fueron escritas por el hermano Lee. Hermanos, ahí está, gracias. Ahí está, miren, así se ven en internet. Entonces ahí está el versículo, está la explicación, hay un bosquejo. Lo que hacemos en estas reuniones es simplemente tener una consideración. De veras, no puedo yo presumir de hacerle, ¿qué? Honor a decir, di esa lección, no, apenas la comentamos muy por encimita. Pero tenemos una semana, ahí está, gracias hermano. Amén. Así que hay como repasarlas, ¿verdad? Hay como decirlas. No, aquí no hablamos una revelación particular, personal, no podemos. Solo repetimos lo que hemos escuchado. Seguimos las huellas de estos hermanos maravillosos que en su momento hablaron esto. Así que, mis hermanos y hermanas, ahí están esas lecciones. Repásenlas. Todavía tenemos la oportunidad de ver la otra semana, la otra parte, si el Señor nos permite seguir aquí. Amén, mis amados hermanos y hermanas, aquí me detengo. Amén, mi hermano. Gracias, hermanito Josué, por esa exposición de la palabra abierta por el ministerio tan hermoso. Recording stopped. Aleluya por la muerte de Cristo, hermanos. Cruz igual a muerte. Aleluya, y una muerte gloriosa y poderosa. No ponernos tristes como dijeron cuando el Señor les dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el otro consolador, el Padre lo enviara y ahí mismo decayeron los semblantes de los apóstoles. Nosotros debemos estar contentos por la muerte del Señor porque con esa muerte nos redimió, hermanos, y estamos aquí avanzando en la vida. Zoe que fue liberada en esa muerte, hermanos, aleluya, cuando lo confesamos como Señor y como Salvador, hermanos. Aleluya, hermanitos. Entonces tenemos 2 minuticos por cuestión de tiempo, hermanos, 2 minuticos. Les pido el favor de que sean bien pausaditos porque se nos va a cerrar la aplicación. 2 minuticos. Hermana Luz Linda, buenas noches. Adelante, mi hermana. Bien, hermanitos, gracias. Bueno, realmente, hermanitos, es maravilloso saber que nosotros tenemos un espíritu. Y
Realmente hemos sido ya sellados con ese espíritu. Eso es maravilloso. Ser marcados con el espíritu, como si nos hubieran colocado un sello vivo. ¿Y por qué? Porque fuimos designados como herencia de Dios. O sea, cuando fuimos salvos, Dios puso en nosotros su Espíritu Santo como sello para marcarnos e indicar que le pertenecemos a Él. Así que el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, porque es Dios mismo, es el que entra en nosotros, nos imprime la imagen de Dios representada por ese sello, esas arras, haciéndonos semejantes a Dios. Entonces, ¿qué más queremos, hermanos? Nosotros ya no podemos estar en la carne, sino representándolo con dignidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya recibimos esas arras, ese anticipo, esa garantía. Es una prenda que él nos dio. Es ese sello tan maravilloso. Entonces, Él es nuestra herencia, el Espíritu Santo es nuestra herencia, es las arras de esta herencia que nos es dada por Dios. Entonces, gracias, Señor, porque tú nos das el Espíritu Santo no solo como garantía de nuestra herencia, sino asegurándonos todo el tiempo que es un anticipo y que somos herederos de Dios. Y bueno, son tantas las cosas, hermanos, que el Espíritu Santo hace con nosotros, nos mantiene apartados del pecado. Es de verdad maravilloso. Somos privilegiados por tener al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén, hermanito. Amén, hermana. Hermano Juan Gómez, buenas noches, santo. Amén. Buenas noches, hermano. Gracias y paz. Es que maravilloso es que nosotros como los vencedores que somos, sabemos todo este tema de la cruz, que a través de la cruz de Cristo se nos dio la redención eterna de Dios, hermanos, conforme a sus requisitos de justicia, santidad y gloria de Dios. Es importante, hermanos, porque es que a veces nosotros recordamos, o bueno, cuando estamos en otras denominaciones, que la cruz nos daba tristeza ver al Señor allá crucificado, pero gracias a este recobro entendemos que Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz para que fuésemos salvos y pasáramos de muerte a vida, hermano. Qué bueno es esto, hermano. Estas acciones externas fueron ya anuladas. Fuimos también liberados de nuestra naturaleza pecaminosa interna, del pecado original, Señor Jesús. Gracias porque tú nos libras de todo de esto y lo llevaste a la cruz por nosotros. Como dice la palabra, tú viste la copa amarga por nosotros y nos dices a nosotros la bendecida. Cristo tomó todos nuestros pecados, hermanos, externos y quitó los pecados internos en la cruz, recibiendo la maldición por nosotros, Señor. Qué carga tan pesada que tú quieres llevar el Señor por todos nosotros para que fuéramos salvos. Cristo crucificó nuestro viejo hombre, hermano, ese ser pecaminoso, para que no fuésemos más esclavos del pecado, hermano. Y así cuando nos arrepentimos, debemos no volver a pecar, hermano. Yo a veces hablo con mis hijos y le digo, cuando usted se arrepiente, es una sola vez y ya. No es que cada rato el Señor, perdona por este pecado que estoy repitiendo y repitiendo. Hermanos, y recordar siempre Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, hermano. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es anular el yo, anular el viejo hombre, anular todo eso que no es Cristo, hermano. Amén. Jesucristo es el Señor.